Hoy vamos a seguir viendo los ejercicios de geometría, ¿sí? Los ejercicios de ángulos. Entonces vamos a analizar cada uno de los problemas de los ejercicios para que ustedes puedan resolverlos según las fórmulas que estén en su guía. El primer ejercicio nos sale calcular x, ¿sí? Y nos dan tres ángulos, 4x, 44 y 36. ¿Qué nos dice? La teoría de un triángulo nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que sumar 180. Entonces, tenemos 44 más 4x más 36. Todo eso va a ser igual a 180, ya que la suma de los ángulos internos va a sumar 180. Sumamos 44 más 36, me da 80. Tenemos 4x más 80 es igual a 180. Si ya se convierte en una ecuación simple, ¿verdad? El 80 pasa restando, nos queda lo siguiente. 180 menos 80 y acá nos queda solamente 4x. Si desarrollamos esto y nos queda que x es igual a 100 sobre 4. Lo cual x nos va a dar ¿cuánto? Nos da 25. Entonces, eso sería del primer ejercicio. Solamente hemos usado la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ya el ejercicio número 3 es sencillo también. Nos dan un triángulo rectángulo. ¿Qué significaba el triángulo rectángulo? Significaba que el ángulo, uno de sus ángulos medía 90 grados. ¿Y qué nos dice el problema? El problema nos dice calcular x en términos de beta. ¿Ya? Entonces este ejercicio es fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180, ¿verdad? Pero ya tenemos un ángulo que vale 90. Entonces la suma de estos dos, ¿cuántos tiene que valer? También tiene que valer 90, para que 90 más 90 sea 180. Entonces ponemos que beta más x tiene que ser igual a 90. ¿Sí? Para que cuando esto dé 90 más 90 dé 180, como dijimos. Entonces nos dice calcular x en términos de beta. Como no nos dan otro dato más, lo único que hacemos es lo siguiente. Despejamos x. X va a ser igual a 90 menos beta. Y de esa manera encontramos una ecuación en la cual hemos calculado x en términos de beta. El ejercicio número 5 ya es para poder completar ángulos. Nos dice calcular x y nos dan el siguiente triángulo, en el cual un ángulo es 10, otro ángulo es 20. Nos dan que dentro del triángulo hay un ángulo recto de 90 y nos piden hallar x que está acá. ¿Sí? Entonces, para esto hacemos lo siguiente. En casi todos los problemas de triángulos que están en su guía se utiliza el término o la definición en la cual la suma de los ángulos internos suma 180. Tenemos que hallar primero este ángulo de acá. Entonces ya tenemos acá dos ángulos. Solamente nos falta hallar este. 10 más 20 son 30. ¿Cuánto le falta a 30 para que llegue a ser 180? Le falta 150. Entonces 150 lo ponemos acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ángulo llano en toda esta parte de acá. Mira, voy a sacar este ángulo que está acá. Tenemos un ángulo así, ¿verdad? En lo cual esto vale 150. Y nos faltaría hallar este lado de acá, que es lo que está acá. Entonces, ¿qué dijimos? Que un ángulo llano, ¿cuánto va a valer? También va a sumar 180. Si ya tenemos 150, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 30, ¿verdad? Entonces, este ángulo de acá va a valer 30. Y ya tenemos el triángulo pequeño que nos pide acá, ¿verdad? Tenemos un ángulo que es 90, vamos a ponerlo acá. Tenemos otro ángulo que es 30 más 30 y tenemos el ángulo que nos pide que es x y todo eso va a valer 180.
Y ya desarrollamos nuestra ecuación. 90 más 30 es 120. Más x es igual a 180. ¿Sí? En lo cual despejamos x y tenemos 180 menos 120. ¿Y cuánto nos sale que vale x? X nos va a valer 60. Entonces, esa sería nuestra respuesta en el número 5. El problema número 7 nos dice, si un triángulo ABC es equilátero, calcular x. Y nos dan el siguiente triángulo, ¿sí? ¿Qué nos dice el siguiente triángulo? Nos dice lo siguiente. Nos da un triángulo ABC, un ángulo es 70 y el otro ángulo es x, ¿no? ¿Qué significa un triángulo equilátero? Según su teoría, significa que sus tres lados son iguales. ¿Sí? Sus tres lados son iguales. Al ser los tres lados iguales, significa que sus ángulos, o sea, todo este ángulo va a ser igual a este ángulo y va a ser igual a este ángulo también. Entonces, un triángulo equilátero siempre sus ángulos van a valer 60. ¿Por qué? Porque 60 más 60 más 60 es 180. Entonces, si sus ángulos van a valer 60, entonces acá tenemos que esto vale 60, que esto vale 60, y que todo este ángulo grande también va a valer 60. ¿Ya? Pero esto no vamos a tenerlo en cuenta por ahora, pero ya sabemos que este ángulo entero vale 60 también. Pero vamos a hallar primero este ángulo pequeño de acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? Tenemos que esto vale 70, esto vale 60. ¿Cuánto le falta para que llegue a ser 180? Le falta 50. Entonces, este ángulo pequeñito va a valer 50. ¿Sí? Pero si dijimos que todo vale 60 y ya tenemos 50, ¿cuánto va a valer este de acá? ¿Cuánto va a valer x? Entonces, x va a valer 10. ¿Verdad? Porque ya nos dan que todo vale 60. Hemos hallado que este ángulo pequeño vale 50. Entonces, a 50, ¿cuánto le falta para que llegue a ser 60? Le falta 10. Entonces, x tendría que valer 10 grados.